Bueno, compañeros, gracias. Había una época que en la Argentina se estudiaba la disciplina económica acompañada de un adjetivo que era la política. Se estudiaba economía política. Después vino la dictadura, le sacaron la caracterización de política, quedó economía. Después vino la democracia, no cambió, siguió siendo economía, y ahí se armó un lío entre la economía y la política. Y hay un debate que sigue hasta el día de hoy. En el medio, este debate lo intentó saldar Bourdieu, que está formado en la economía como economía, no en la economía política. Su formación de base y sus doctorados los hizo bajo la biblioteca de que la economía es la economía, no es la economía política. Pero llega ministro en un proyecto que nosotros conocemos y hasta se sobreactúa, y en muchos discursos Bourdieu como ministro empezaba diciendo: porque la voluntad política del Poder Ejecutivo dice que la economía tiene que ir para tal lugar. Y uno lo escuchaba, que está formado en la economía, pero que previo a eso fue militante político, y decía, era esa historia de cuando decís, venís de un palo y pasás para el otro convencido, pero a veces sobreabundamos el argumento y se nos arma un lío bárbaro. Entonces, ¿por qué arranco con esto? Porque en realidad la disciplina tiene como disciplina una técnica que ciertamente hay que dominar, y que parte de esa técnica, que tiene que ver con las causalidades, es la que manifestó Pablo Chaliú, pero también tiene una fuerte impronta política en las decisiones que uno toma, y el dominio de una técnica de acuerdo a tu visión ideológica o la conducción política te hace aplicar esa técnica en función de los objetivos buscados en esta historia, también en el antes, para conseguir esos objetivos, de cuáles van a ser, hablando en términos que el general Perón lo hacía muy claro, qué huevos vas a romper para hacer la tortilla. Por ejemplo, nos podemos poner de acuerdo que la Argentina es inadministrable en el mediano y largo plazo con déficit fiscal. Ahora, la posibilidad de resolver el déficit fiscal viene porque bajemos el gasto o porque aumentemos los ingresos. En la técnica no dice nada. Dice, mire, yo lo que le digo es que es muy difícil administrar con déficit. La política te puede decir, baje el gasto, la política te puede decir, incremente los ingresos. En este diálogo entre la política y la economía hay una técnica que hay que respetar. Y la política lo que pone es la impronta del proyecto. Vamos para acá, vamos para allá. Por eso nos diferenciamos. Y esto es lo que hacemos. Este diálogo a veces no está tan claro. Este diálogo a veces es complejo. A veces la política conduce decididamente a la economía si la economía va por un carril prolijo. El tren va por las vías y el motorman, el maquinista, puede decir acelero, retrocedo, freno, le doy más velocidad, en fin. Si va por las vías. Cuando el tren se descarrila, el maquinista opina nada. Se para a un costado y espera que venga lo que vuelven a poner el tren. Y esto tiene que ver con la vinculación
de esa carrera que antaño se estudiaba, que era economía política, y que entonces el estudiante reflexionaba alrededor de estas dos cosas. Claro, Pablo cuestiona dos temas centrales, sobre todo para la economía de la Argentina, que tienen que ver con el superávit fiscal y el superávit externo. Y a mí me gustaría detenernos algún instante en eso. El fisco hoy tiene tres momentos en los cuales podemos dividir ese déficit fiscal. Tiene un momento entendible, cualquier empresa, cualquier comerciante esto lo sabe, que tiene que ver con lo que factura, cobra y lo que gasta, los ingresos y los egresos. ¿Está bien? Y ahí entonces uno podría tener equilibrio, superávit o déficit de lo que técnicamente se llama los gastos corrientes y que por una metodología del Fondo Monetario Internacional se llaman los ingresos primarios contra los gastos primarios, pero tiene que ver con esto. Los gastos operativos del Estado, sueldos, salarios, esto, aquello, la rema de papel, todo este tipo de cosas. Y ahí podés estar en equilibrio, en superávit o en déficit. Después tenés un tema que tiene que ver con que si tu negocio está endeudado. Entonces, si tu negocio está endeudado y no te piden que devuelvas el préstamo, no te piden el capital, pero sí te piden que pagues los intereses. Entonces ahí tenés lo que por metodología del fondo se llama déficit, equilibrio o superávit financiero, que cuando vos incorporás los intereses que tenés que pagar. Como la Argentina está endeudada en su sector público, al margen de que tenga que pagar o no el capital, que ese es un agravante, sí tiene que pagar los intereses. Cuando vas a pagar los intereses, obviamente que es mucha más la plata que le prestaron al Estado argentino que la que el Estado argentino prestó. Por lo tanto, es mucho más los intereses que tienen que pagar que lo que puede recibir. No así el sector privado, El sector privado argentino es mucho más la plata que prestó, la tiene depositada en el mundo, que la que el mundo le prestó al sector privado. O sea, nosotros sumamos la deuda de Arcor, Mastelones, no adentro, afuera, en dólares, de Arcor, Mastelones, de China, etcétera, etcétera, con el mundo, o sea, la que el mundo le prestó en dólares, bueno, muy bien. Es mucho más lo que el sector privado argentino le presta al mundo que lo que el mundo le presta al sector privado argentino. Ahora, en el sector público no, es al revés. Es mucho más lo que el mundo le prestó al sector público en dólares que lo que el sector público le prestó. Che, ¿y qué pasa si mezclamos las dos cosas? Y nos queda un saldito. Nos queda un saldito a favor de la Argentina si lo privado es Argentina. Es un desafío de la política, lo dijimos muchas veces esto. Si la Argentina es lo público y lo privado, que es lo público y lo privado, no debemos. Si la Argentina es solo lo público, debemos un montón. Y si es solo lo privado, estamos acreedores del mundo. ¿Qué digo? Sería cuestión de mezclar, porque finalmente casi todo lo que estamos acá somos sector privado. Al menos los que conozco somos sector privado. Hay muy poco sector público acá. Por lo tanto, no es que la Argentina es el sector público. La Argentina es lo público y lo privado. Repito porque esto es muy importante. Si la Argentina es lo público, debemos plata. Si la Argentina es lo privado, nos deben plata. Y si mezclamos lo público y lo privado, sumamos y restamos, porque finalmente es plata, nos queda un saldito a favor. Nos queda un poco de plata. O sea que cuando él dice, bueno, la deuda es importante, pero si ordenamos, pero claro, para eso tenemos que ordenar. Y ahí ya no es solo la economía es la política. Y hay un tercer componente del déficit que se habla poco. Hablamos del primario, los gastos corrientes, hablamos del financiero. Si pagamos, debemos, como estamos hablando del sector público, son intereses que pagamos. Y es lo que me genera el Banco Central. El Banco Central, como cualquier negocio, tiene un activo y un pasivo,
Y si está muy endeudado, paga mucha tasa de interés. Bueno, el Banco Central está muy endeudado. La tasa de interés del Banco Central, ¿quién la tiene que pagar? Que es un costo. Y el dueño del Banco Central. ¿Y quién es el dueño del Banco Central? Y es el Poder Ejecutivo. Después vienen con toda esa tontería de la independencia del Banco Central, que en el caso de Macri está claro que no lo cumplió, pero hay un dueño que es el que se lleva las utilidades. Por lo tanto, si el Tesoro, como agente recaudador del Poder Ejecutivo, se lleva las utilidades del Banco Central, cuando el Banco Central tiene pérdidas también la tiene que poner el Tesoro. En este caso es mucho más lo que paga de intereses el Banco Central que lo que cobra de intereses, como cualquier negocio. Por lo tanto, tengo un quebranto. Y ese déficit tiene que ir al déficit del Tesoro, que es el famoso cuasi fiscal. Se le dice cuasi fiscal porque lo fiscal se le deja al Tesoro y este déficit del Banco Central se dice cuasi fiscal. Esto es lo que generó Macri con las LEVAC, las LELIC, el procedimiento que ya explicitó Pablo. Pero hoy está. En la época de Macri, ese número era arriba del 10% del PBI, porque contra algo hay que medirlo. Entonces vemos lo que facturamos todos los años, eso es el PBI, lo trasladamos a dólares, que pueden dejar en pesos, pasa que en pesos son cifras tan grandes, lo llevamos a dólares y una cifra más manejable, mentalmente, digamos, ¿no? Y sobre eso se mide el déficit del Estado. Cuando Alfonsín se tuvo que ir, estaba en 12 puntos del PBI. Y se tuvo que ir porque es inmanejable la Argentina con ese déficit. Macri aguantó entre 10 y 12 y un poco más y llegó al final. La pregunta es ¿cuánto es hoy? Porque si uno dice, bueno, yo tengo bueno, y hoy estamos más o menos por ahí. Estamos en el entorno del 10, subiendo el 10% de déficit total del Tesoro Nacional, considerando el cuasi fiscal, que es el del Banco Central, considerando el operativo, los gastos contra los ingresos y considerando los intereses de la deuda. O sea que tenemos un lío grande, porque no es que mejoró esta historia, no mejoró. Mejoró en el límite un poquito, pero nada más. Si el déficit fiscal era complicado para Macri, también es complicado ahora. No es que cambia la política y entonces el déficit era importante y dejó de ser importante. No, mire, hay una técnica de la economía que hay que respetar. Por eso empecé hablando de la técnica y sobre todo en la Argentina. Si 10 puntos de déficit fiscal eran cruel para Macri, 10 puntos de déficit fiscal son cruel para Fernández. No es que la política influye, no influye ahí. Miren, muchachos, será muy divertido, podemos, un mes más, un mes menos, 2 meses más, 2 meses menos. Es cruel igual. Claro, Macri tuvo la posibilidad de financiar parte de eso con endeudamiento, que a su vez después, como el perro que se muerde la cola, se hizo la bola de nieve. Y Alberto tiene, y no, ya no la tiene. Esa ficha quedó cubierta con Macri, o sea que tenés 10 puntos de déficit fiscal, pero no tenés fuente de financiamiento. Y no estoy diciendo que eso es pagando la deuda. No confundamos, ¿eh? Yo la deuda, digo, se renueva. Lo que pago son los intereses. Y entonces, si ya no puedo pagar ni los intereses, ¿cómo pago el capital? Y bueno, ese es el lío. Si encima me piden el capital, estamos en un lío. Entendemos la diferencia. O sea, tengo un lío porque no llego a pagar los intereses. Pero como no pago los intereses, encima me vienen a pedir el capital. Y bueno, entonces el lío es un lío muy grande. A Macri, ¿cuándo le empezó a pasar eso? Y en el 18. ¿Cuándo? Cuando le dijeron devolveme y no te presto. ¿Quién apareció? El fondo. Y entonces el fondo utilizó sus fondos como el último prestamista, pero lo tuvo Macri. Ya no tenemos ni último prestamista, no hay a dónde ir a buscar. Por eso en algún momento, en eso después de las PASO, empezó esa fantasía de que iban a venir los chinos y iban a poner no sé qué 20.000, que 30.000, que 40.000 y le íbamos a dar no sé qué un montón de cosas, que negocios. Claro, porque cuando uno hace las cuentas simples, bueno, empiezan a aparecer los pensamientos mágicos y estos son parte de los pensamientos mágicos.
La última plata del mundo para la Argentina para financiar este déficit fue el fondo. Y ahora no solo tenemos el problema del día a día, que son estas cuentas que estoy diciendo, sino que encima nos piden el capital. Claro, ahí tiene que aparecer una propuesta contundente, porque nos van a pedir que le paguemos el capital, y aparte queremos pagar el capital. ¿Para qué vamos a decir? El peronismo en su gobierno siempre paga, pagamos el capital, no hay ningún problema. Y ahí es lo que Pablo hablaba del esquema económico correcto. Claro, cuando uno habla de la oligarquía y pone el acento en la oligarquía y que la definimos con precisión, decimos en todo el país no hay oligarquía. Hay en la Pampa Húmeda, por más que los tucumanos, porque cuando me llaman de Tucumán, me llaman de Mendoza, de Salta, hasta de Formosa, me dice, acá tenemos un oligarca. Y yo le digo, mire, no hay oligarca en Formosa, ni siquiera en Tucumán, ni siquiera en la provincia de Córdoba, salvo de un pedacito. No hay en la Patagonia. Porque oligarca no es que tenga solamente una gran extensión de tierra, sino que yo pueda sacar un ingreso por esa tierra, y no en cualquier tierra puedo sacar un ingreso por esa tierra, ¿no es cierto? Solamente por esa tierra, ¿eh? No trabajar la tierra. Trabajar la tierra se trabaja en todo el país, pero yo no la trabajo, soy el dueño y me la llevo. Eso pasa nada más que en una tierra de altísima productividad, pero de altísima productividad, es la más alta del mundo, junto con algún lugar en Ucrania, y que hay un pedacito ahí en la Pampa Húmeda. Es un pedacito de Santa Fe, un pedacito de Córdoba y mucho en la provincia de Buenos Aires. Es ahí, nada más. No es que uno dice, no, mira, hay un tipo que tiene una estancia de 10.000 hectáreas en Corrientes. Corrientes no es esa tierra, muchachos. Acá. Porque tiene que tener la virtud de que se pueda alquilar. Y que el que la alquile se lleve plata y el que la alquila también. Esto es como tener un local, Florida y Corrientes, o tener un local Avenida del Trabajo y San Pedrito. Miren, no es lo mismo. Los dos tienen 300 metros cuadrados, pero no es lo mismo, muchachos. Ustedes con 300 metros cuadrados, Florida y Corrientes, no están acá. O si están es porque ideológicamente, pero la verdad que se la llevan bien. En Avenida del Trabajo y San Pedrito no saben ni cómo es, porque está la rotonda y qué sé yo, nadie para, todos pasan corriendo, nadie sabe. Muchachos, no pasa nada ahí. Entonces, esto es lo mismo. Sí, pero si yo tengo un local de 300 metros, sí, pero lo tenés en San Pedrito, no es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, esa tierra tiene unas ventajas que no tienen nada que ver con el propietario, sino con Dios. Son preexistentes a la existencia de nosotros. Y como nos van a seguir, esa tierra tampoco se amortiza contablemente. Todo lo que tienen ustedes se amortiza. Un edificio, una casa, un helado, todo se amortiza. O sea, minuto a minuto se va depreciando. La tierra no. Por eso yo le pregunté hace 15 días y ese sábado al presidente Carvalho, decime, ¿la tierra se amortiza? Y el tipo dice, no. Bueno, entonces si no se amortiza, ¿a título de que te la llevas y tanto? ¿Estados Unidos resolvió esto? Sí, en la guerra de secesión. ¿Costó? Sí, le costó miles y miles de muertos. Nadie quiere eso. ¿Europa lo resolvió? Sí. Primero los ingleses, siglo XVIII, y en el siglo XX, con algunos muchachos bravos que aparecieron a principios del siglo XX. ¿Sí? Por eso los europeos cuando hablan con nosotros se confunden. Y nos dicen, ¿pero ustedes qué son? ¿De acá, de allá? Y porque en Europa esto también se solucionó, ¿eh? Porque lo que te permite que el alquiler de la tierra sea baratito, porque si no se amortiza y vos sos dueño de la tierra, y cuando después de 60 años de tu vida útil seguís teniendo el mismo patrimonio porque no se deterioró, todo lo que te llevas en alquiler, aunque sea poquito, es mucho. Si yo pongo un plazo fijo y me da inflación y un 2%, 3%, de acuerdo a cómo sea la inflación, si no tengo inflación, bueno, es lo que pasa en el mundo, no tengo inflación, no es muy bajito y me dan el 2%. Entonces yo tengo un plazo fijo en tierra, porque no se amortiza, la tierra no se amortiza, no se deprecia.
La pongo a plazo fijo porque la alquilo y me quiero llevar el 10-12%. Bueno, alguien tiene que pagar el 10-12% del valor, o sea, del plazo fijo, de la que yo pongo. Bueno, alguien tiene que pagar eso. Bueno, ¿quién lo paga? El que consume el producto elaborado por esa tierra. Entonces le paga al productor y aparte un 12% de interés real, que significaría hoy en la Argentina que si voy a tener 45, 50 de inflación, me den una tasa de interés del 62%. Porque 50 lo pierdo por la inflación y me dan 12 por arriba, que es la que le damos al propietario de la tierra. Pero eso no es, ni en la Argentina es posible, ni en el mundo es posible. Porque lo producido de la tierra, nos guste o no nos guste, casi siempre se llama alimento, humano o animal. Entonces, esa comida cara, tengo un lío bárbaro, porque resulta que tengo una dificultad de arrancar con un poder adquisitivo del salario en términos de alimentos que no me cierra y no me permite comprar otras cosas, que fue lo que pasó con Macri, o tener el salario de un alemán. Y entonces tengo un lío bárbaro, o de un norteamericano, y tengo un lío bárbaro, porque es de sentido común que un obrero norteamericano gana más que un obrero argentino. Pero si encima quiero tener la comida más cara o al mismo precio, tengo un lío bárbaro para el trabajador argentino. Y ahí viene la ideología y la política. Bien, yo soy peronista, no puedo hacerle sufrir esto a la gente. Muy bien, cuando nosotros decimos que vamos a ir por ese alquiler de la tierra, bien, en términos económicos, prolijos, sin ningún inconveniente. No nos metemos con el derecho de propiedad, no estoy hablando, no digo, vamos, no, simplemente ese alquiler de la tierra que te da una rentabilidad de 10-12% o en términos de quintales de soja de 15 a 20 quintales, y esto lo que da, en dólares son $700 por hectárea, por campaña que se están llevando. Bueno, no puede ser, porque la contracara de esos son los alimentos. Consigo, con las retenciones sobre la pampa húmeda, pero como tiene que ser, y yendo, por eso que los norteamericanos resolvieron con una guerra civil y los europeos con un lío bárbaro a principios del siglo XX, si entramos en un diálogo razonable, consigo que los alimentos estén más baratos. Por eso las retenciones tienen el rol de bajar el precio de los alimentos, porque yo pongo el producido de la tierra más barato que el precio internacional en términos de retenciones. Yo le pongo 30-35% de retenciones al trigo, entonces va a estar 35% más barato de arriba para abajo que lo que los norteamericanos arrancan con el trigo, o los europeos arrancan con el trigo. Bueno, ya tengo una ventajita. Ellos lo compran a 200 y nosotros lo compramos debajo de 140. Bueno, hay una ventaja, porque entonces el pan me llega más barato. Y es cuando viene y dice, vamos a la Argentina y se come bien y barato. Y bueno, eso es lo que tiene que hacer un gobierno peronista. Bien y barato en términos proporcionales. ¿Está bien? No tan barato como para tirar el pan, pero lo suficiente como para que lo pueda comprar y que es un alimento fantástico para las familias. Muy bien. Cuando le pongo retenciones, también consigo otra cosa, que es hacerme de la plata, porque como las retenciones van sobre un producido de exportación que ya está en dólares, hacerme de una plata que no la tenía y vincular esa plata para hacer una propuesta de pago del sector externo. Nosotros tenemos que pagar con Fondo Monetario y demás, organismos multilaterales y todo lo demás, eso que son los bonos que están en dólares y que los tienen los tenedores extranjeros, más los préstamos que nos dieron los organismos multilaterales, más o menos 150. ¿Está bien? Más o menos. Los números que están saliendo ahora está diciendo muy cercano a los números que siempre dijimos. ¿Por qué digo 150? Porque es fácil de acordarse. 150.000 millones de dólares. Y la deuda ahí es el doble. Es 324.000 millones de dólares. Pero para acordarnos los números, 300.000 millones, total 24, 300.000 millones, mitad lo tenemos en dólares y lo tienen ellos. La otra mitad está acá adentro. Puede ser en dólares o en pesos, pues está acá adentro. Entonces,
Para acá adentro lo vamos a solucionar, es más fácil. Con lo de afuera es más difícil. Ahora, si yo pongo arriba de la mesa 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares con una tasa de interés del 5%, es una cuenta que cualquier estudiante secundario hace, en realidad en 20 años pagué todo. No, 20 años, miren, la mayoría de los que están acá 20 años no pasa nada. Nosotros estuvimos en el gobierno 12 años y pasaron con... Así que 20 años van a... Y la verdad que se pagan y no hay ningún problema y no tenemos más esta restricción y no... ¿De dónde sacaría esa plata? ¿Y me la puede dar la Pampa Húmeda? Y sí, la Pampa Húmeda me puede dar 7.000 millones de dólares. Y algo más que saco, por ahí un poquito de pesca, un poquito de allá, un poquito de minería, un poquito de exportaciones. Llego a 8.000, 9.000, voy a llegar. Un poco más, un poco menos, voy a llegar. O sea, que el número estaría claro. Tengo que poner las retenciones que tengo que poner sobre la Pampa Húmeda y lo tienen que pagar, entre comillas, no el productor, sino los dueños de la tierra. ¿Y eso cómo se resuelve? Porque yo cuando pongo retenciones le bajo el precio al productor, con lo cual el productor gana menos, salvo que le baje el alquiler. Porque el productor es la relación entre los costos totales más el alquiler, menos lo que vendo es lo que me queda. Vuelvo de vuelta, facturo la que recibo. Con eso pago los costos totales de la explotación, más el alquiler. Supongamos en el caso de la soja, $300 la tonelada afuera. Recibo $300 la tonelada. 120, en realidad recibo 320. 120 va de costo. Me quedan 200. Y va 100 y 100. 100 para el dueño de la tierra y 100 para el productor. Y yo lo que digo es, esos 100 del dueño de la tierra, no todo, pero digamos 90, lo usamos para pagar la deuda. Porque usted, señor, sigue teniendo la misma propiedad. Yo no me meto con su propiedad. Lo único, no quiero que usted, algo que usted no tuvo nada que ver, que tiene que ver Dios o la naturaleza o lo que usted quiera, usted se lleve $100, o sea, se lleva un tercio del producido de la tierra sin trabajar. Otro tercio son los costos y otro tercio es el que trabaja. Pues esto es una locura. ¿Dónde se vio eso? Por eso en Estados Unidos hubo guerra civil y cientos de miles de muertos. Y en Europa también lo resolvieron, principios del siglo XX. Y antes lo resolvió David Ricardo. ¿Quién lo terminó? Terminó convenciendo al rey. Y el rey también hizo lo que tenía que hacer. Y transformó a Inglaterra en el taller del mundo. Porque si Inglaterra tenía la comida cara, no iba a ser nunca taller del mundo. Y de una islita así, manejó todos los mares, porque la comida era barata. ¿Pero cómo va a ser barata? Y lógico, era barata la que se hacía en Inglaterra, porque se terminó esto del alquiler, y si no alcanzaba la importaba. Y ahí aparecimos nosotros, Nueva Zelanda, Canadá, Australia. La famosa inserción de la Argentina en el comercio internacional arranca cuando los ingleses vienen a buscar comida barata. ¿Por qué vienen a buscar comida barata? Para darle a sus obreros. ¿Y a quién lastima? A los oligarcas ingleses, que querían la comida cara, porque esto no lo inventamos los economistas del peronismo. Esta es una discusión entre Adam Smith y David Ricardo, fin del siglo XVIII. Pero claro, hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que leer, hay que dedicarse a estudiar. Los economistas del peronismo estudiamos, entonces estas cosas las vemos. El problema es que esos oligarcas los tenemos acá y yo tengo la comida que tengo que resolver ese tema. Y entonces, cuando nosotros ponemos retenciones, resolvemos no solo que bajo el precio de la comida, sino que estoy en condiciones, con una correcta articulación entre las retenciones y una ley de alquileres, que lo que el productor pierde porque recibe menos ingreso, lo recupera cuando paga menos alquiler. ¿Estamos de acuerdo? Yo es verdad que le bajo la facturación, pero también le bajo los costos. Con lo cual en el medio te sigue quedando lo mismo. Y encima la gente va a tener comida barata. ¿Ah? ¿Y quién pierde? Y pierde la sociedad rural. ¿Cuántos son? Y mi familia. Ah, pero me peleo con el campo. Pero ese es un tercio del campo en todo caso. O un cuarto, porque me faltan los peones. Para nosotros son muy importantes. ¿Qué es el campo? Los peones rurales. Con eso no tenemos ningún problema. Los contratistas, los que tienen las máquinas, todo eso que ven por la ruta, tampoco tenemos ningún problema. El productor, tampoco tenemos ningún problema. Los dueños de la tierra, y siempre tenemos problemas. Los peronistas. Lo demás nos diferenciamos. Entonces pensamos que todo es el campo. La política, ahí necesito que me diferencie. No que me diga que es el campo.
Porque el campo es mi aliado, pero no la oligarquía. Claro, cuando yo digo el campo, tengo un lío. Porque la gente empieza a pensar el campo y no diferencia. Es como la historia de cómo escondo un elefante en un vasallo lleno de elefantes. Entonces la sociedad rural tuvo la virtud de ser el campo. Y no es el campo. Es un cuarto del campo, definido como lo acabo de definir. Los peones, los contratistas, los productores que organizan la producción y los dueños de la tierra. Tengo que ir y decir, miren, la verdad que nosotros tenemos un problema histórico, como lo tuvo el rey de Inglaterra, lo tuvieron los europeos, los norteamericanos, con estos señores. En un producto que no se amortiza, se llevan el 12% real. No existe, no hay sistema capitalista que aguante esto. Salvo que deje, en el caso argentino, el 25% de mi pueblo en el infraconsumo, que son los que no van a tener la platita para comprar esos alimentos caros. Claro, ahí el problema es que dejo de ser peronista, porque es el 25%, es la mitad del peronismo, porque no son radicales, ni progresistas, ni nada, esos que van a quedar afuera son todos peronistas, y encima vulnero la doctrina que dice que la Argentina tiene que contener a todos. No es que aceptamos que hay un 25% que va a quedar afuera de toda... La verdad es que el Papa acaba de decir que el mundo es rico y que el problema es la distribución. Entonces la Argentina también es rica y el problema es la distribución. Y es culpa de estos mil. Esto es lo que tengo que explicar. Y cuando uno lo explica, es de fácil. Se entiende perfectamente. ¿En qué estadio estamos de esto? Y es muy interesante. Clarín Rural, que sale los sábados. Clarín Rural. Hace décadas que sale los sábados. Claro, este reportaje... Estas cosas las sabe. Y contestó. ¿A través de quién? De Hualbo. ¿Qué dijo hace 2 semanas atrás? Hay que leer de todo, así que... ¿Qué dijo hace 2 semanas atrás? Momentito. No estamos en condiciones de poner 7.000. Pero estamos en condiciones de poner 5.000. Léanlo y se van a llevar una sorpresa extraordinaria. Se llevan una sorpresa extraordinaria. Podemos poner, él dice, el campo puede poner 5.000. Y empezamos un debate, porque entre 7.000 y 5.000 no estamos tan lejos. Primero, es la primera vez que leo que están dispuestos a poner. Claro, no lo quieren poner como retenciones, sino como, será porque les hace recordar algo a algún gobierno radical, lo llaman ahorro forzoso. ¿Ah? Dice, cuidado porque si no hacemos esto viene Guillermo Moreno. Me ponen el artículo. No, pero me ponen, dice, cuidado que Guillermo Moreno... Entonces dice, por lo menos 5.000. Y nos dan un bono. Y yo contesto, bueno, si ya Macri se endeudó a 100 años, no hay ningún inconveniente. Por las retenciones, no como algo forzoso porque tengo que bajar la comida, estoy dispuesto, con una ley de alquileres, y dada que tu rentabilidad de la tierra te la va a bajar, te la vamos a bajar a valores normales, del 12% al 2%, que es lo que está en el mundo, o menos, a darte un bono. Vamos a discutirlo. Y vamos a discutirlo, no hay ningún problema. 100 años, ya dentro de 100 años vengo. Cambiamos deuda externa por deuda interna, pero me saco la deuda externa. Y lo otro que tengo que resolver es el tema del Banco Central. Qué interesante. Esto lo escribe Clarín, lo escribió hace 2 sábados atrás y este sábado también. Clarín en este momento dice, este paro no va. Amaya, que es uno del segundo de Mañeto, dice, no, yo... Y Clarín está en esa tensión de que esto sí o no. Claro, si ellos ponen la plata, quieren poner el gobierno. Esto es interesante. Pero estamos en una discusión, por eso es tan importante lo nuestro. Es lógico desde ellos que si vamos a poner la plata, pongamos el gobierno. Y esta es la discusión que tenemos. Vos poneme la plata, pero no ponemos el gobierno, o yo pongo la plata y pongo el gobierno. Esto es al margen de Fernández, al margen... Esto es lo que se está discutiendo. Por eso estamos tan mareados con esto que está pasando. Y la nación también está... Amén de esto en este momento, que es algo que dije Beatriz, está espochada, bueno, esta que están haciendo. La exposición, no sé si es espochada, no sé cómo se llama, no sé cuánto.
Y entonces, pues, entonces son los dos, se juntan para hacer eso en la ruta 9, me parece que está ahí, claro, en un clima de incertidumbre no hay negocio. Entonces dijimos, bueno, esperen la semana que viene. Y en ese debate está. Pero en el debate de fondo empiezan a decir, podemos poner 5.000. Hoy que si le aparece al ministro de Economía 5.000 de ellos y se sienta con los acreedores y dice, le vamos a dar 5.000 todos los años, la discusión cambia. Si encima le ponemos 7.000, 8.000, 9.000 o 10.000, cambia muchísimo más. Y hasta esa plata podemos poner. Entonces resolvimos un tema externo y resolvimos el precio de los alimentos. A su vez tengo que resolver lo del Banco Central, que eso no puede el Banco Central generarme lo que me está generando de déficit cuasi fiscal, y ahí tenemos que tener alguna discusión con el sistema financiero, pero muy menor, ¿no? El sistema financiero. Y después va a quedar esta historia de los gastos corrientes contra los ingresos corrientes, que es lo que siempre dice Pablo, ni bien reactivar la economía, la propia recaudación te lleva a que eso, ¿está bien? O sea que hay que entender esto por dónde se arregla. No se arregla esto diciendo voy a echar gente, achicando gastos. Esto se arregla sacándole a los que tienen, que son los únicos, para resolver el tema externo, resolver el tema del Banco Central con el cuasi fiscal, y lo que te queda de déficit primario, que era eso de los gastos corrientes, que gasto más de lo que recaudo, lo financio un poco hasta que reactive la economía. Y quizás en 6 meses reactivó la economía y ya la recaudación me resuelve este tema. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? No es que estoy contando cosas extrañas, esto es lo que hicimos nosotros. Ahora, por ahí estoy en el del lado de la demanda y del lado de la oferta, porque si no me pasa lo que sea. Supongamos que a todos los trabajadores a partir de ahora la leche, el pan, que yo, es mucho más barato, les sobra plata y me van a comprar productos chinos. Esto es ridículo. Entonces tengo que resolver, porque la reactivación no es de demanda. La demanda me genera el impulso, pero la reactivación es de oferta, es del lado de la producción. Tengo que poner a las fábricas a trabajar. Para poner a las fábricas a trabajar tienen que ganar plata, y hoy no están ganando. La manera de ganar plata es bajándole los costos. Y ahí venimos una discusión con ellos, bajame el costo salarial. Y yo le digo, no, el salarial no te lo voy a bajar porque soy peronista, pero te puedo bajar el energético. Entonces, ahí está, me vinieron a joder. Te bajo el energético. Y el energético te lo puedo bajar, sí. Si yo te pongo a 60 centavos de dólar el gasoil, te bajé enormemente el costo energético. No, no sé, ¿cómo no se puede? Si nosotros lo tuvimos años, a 60 centavos de dólar. Lo tuvimos años. A 60 centavos de dólar. Esa energía, a ese precio, hace que todas las empresas prácticamente empiecen a ganar plata. Piensen en un panadero, que es toda energía, piensen en el acero, piensen en la logística, piensen en lo que quieren. Incluso piensen en la familia, que van a pagar mucho menos la luz y el gas. Las empresas petroleras van a ganar plata, no hay duda, muchachos. Cuando yo dije por primera vez acá hace algunos años que el costo del barril de petróleo, yo lo había hecho con los datos de Bulgeroni, daba $35. Bueno, ahora están diciendo que en Argentina el costo del barril de petróleo promedio con offshore, yo lo hice, reposición offshore, que es un petróleo mucho más caro, está en ese entorno. Nosotros podemos perfectamente. El barril de petróleo se va a estabilizar en el entorno de los $40. Esto de pensar que va a llegar a 3, olvídese. Putin va a hacer lo que haya que hacer para que la cosa esté 40, 42, 43, hasta por ahí. Nos da, muchachos, no hay ningún inconveniente. Nosotros estamos en condiciones de vender el gasoil a 60 centavos de dólar y que las petroleras ganen plata sin ninguna duda, porque hice yo las cuentas y en eso no nos equivocamos. Y los números yo les diría que hoy están más bajos, porque eso eran otros precios con una tecnología más cara, hoy bajó todo. Así que cuando yo le digo $35 el barril, muchachos, no tengan duda que es más bajo. Y venderlo a 60 centavos de dólar, ganan plata todo, ganan plata las estaciones de servicio. A ellos te inventan que no, pero no, hagamos los números, por eso no hay número. Ni Galucho los hizo. Les dije que el plan de negocio de Vaca Muerta no era un plan de negocio. Bueno, lamentablemente ahora está quedando claro que no era por ahí, como ya era por abajo. Bueno, no era así, era por abajo en el offshore. No era por arriba, era por abajo en el offshore. Esto para los futboleros, que cuando le decíamos a Palacio no era por arriba, era por abajo y no salimos campeones del mundo. Bueno, no era en el shale gas, era en el offshore, pero bueno, ya está.
pero los números siguen siendo los números. Si yo le doy al aparato productivo argentino la energía 60 centavos de dólar el litro de gasoil, yo les aseguro que ganan plata, y empieza a ganar plata el aparato productivo. Y finalmente, siempre primero están los negocios y después está la plata. Está la plata, de eso no hay inconveniente. Claro, este es un esquema donde me aparece la oferta, me aparece la demanda, tengo que administrar el comercio, tenemos que hacer lo que se está haciendo en el mundo. Y con eso soluciono el tema fiscal. Y también tengo que empezar a solucionar el tema externo, que es el otro que habló Pablo. Porque hoy tengo superávit comercial, pero no tengo solucionado el tema externo. Si no, no tendría todos estos cepos que tengo y estos impuestos que tengo, y tengo no sé cuánto tipo de cambio. Arranco desde 40 y pico el de la soja con la retención y termino 80 y pico. Bueno, no se puede. Porque si yo tengo tantos tipos de cambio, ¿cómo voy a hacer un proyecto de inversión? ¿Cómo voy a invertir si no sé cuál es el dólar? Tengo que dar alguna... Y la disciplina económica dice, mire muchachos, no tenga tanto tipo de cambio porque se le arma un lío que 86, que 84, no funcionan así porque no se pueden hacer los cálculos. No se puede hacer cálculo económico y tenemos un lío bárbaro. Entonces tengo que tener certeza. Para tener certeza tengo que tener resuelto el tema externo, como lo tenía resuelto cuando llegó Kirchner, porque lo había hecho Dualde y nosotros lo mantuvimos. Por eso era tan importante un gobierno de transición, no que queríamos que se fuera Macri, que los negros peronistas otra vez terminamos un gobierno. Es que si no, esto lo tiene que hacer este gobierno. Claro, y no lo quiere hacer, y entonces tiene un lío bárbaro. Que el déficit fiscal es un poquito, que el sector externo le mete un montón de historia, y claro, en vez de economía casi que estoy haciendo brujería. Y nos damos cuenta que estamos haciendo brujería. Porque venir a la Argentina a decir, no me pidan superávit fiscal, no me pidan que no pague la deuda y voy a mantener el superávit comercial, que fue lo que dijo el ministro en el Congreso, dice que va a pagar la deuda con emisión. ¿Y cuánto tiempo podemos pagar la deuda con emisión? Muchachos, esto es la Argentina, esto... Está bien, la economía es comprender la disciplina, pero comprender a tu pueblo también y a los dirigentes. No se puede venir de afuera a estar jugando al tenis, venir ser ministro de Economía y pensar, muchachos, no es así la economía. Por eso tiene que haber arte atrás del Ministerio de Economía. Y el arte es técnica y conocer lo que se hace y mucha inspiración. No es que yo vengo, tengo un tipo, agarro, no sé, hay uno por ahí, qué sé yo, en Afganistán, que es un fenómeno, entiende y lo vengo a hacer política económica en la Argentina. Eso es una estupidez, eso es una tontería. No es así como se arma la política económica, porque no es un problema de tener taitas, no es un problema de jugar al póker y soy pícaro. La economía es trabajo, es ladrillo sobre ladrillo, no ser picarón. Lógico que en la economía hay muchachos pícaros que viven bien, pero eso no es la economía. La economía es laburar, levantarse a la mañana, tomar decisiones, acostarse a la noche y contar cuánto ganaste o cuánto perdiste. La economía. Por eso no puede ser secreta, porque la economía no la hace el gobierno, la hace el privado. La economía la hace los empresarios y los trabajadores con sus decisiones diarias. Los códigos secretos de un misil nuclear pueden ser secretos, pero no la economía. Si hay algo que no puede ser secreto, es la economía. Porque precisamente uno da la orientación para que el conjunto del pueblo te siga, no al revés. No es que secreto seguime pero no te digo a dónde voy. Esto es una tontería, esto no funciona. Nosotros tenemos que resolver el sector externo y hoy el mundo nos permite hacerlo porque lo que nosotros inventamos en el 2012 ya lo hizo Trump y va a ganar la reelección Trump. Le va a pasar lo que le pasó a Bush hijo. La primera fue discutida, la segunda la ganó por afano. Bueno, esto es lo que va a pasar. Esto que empezamos nosotros en el 2012 y que instaló Trump vino para quedarse. Y ese es el nuevo orden internacional. Y entonces nosotros fuimos cuestionados con lo que hicimos en el 12, ahora lo hace el mundo, o al menos lo hacen las potencias más importantes, lo vamos a poder hacer nosotros. Y con eso garantizamos un sector externo que esté equilibrado, porque cuando yo cobro las retenciones de la pampa húmeda, las cobro en pesos. Entonces tengo que ir al Banco Central, llevar los pesos y llevarme los dólares que quedan de la balanza comercial. Por eso es tan importante que estos equilibrios los tenga. ¿Está bien? Entonces voy a tener equilibrio en el sector externo,
porque tengo que pagar los intereses de la deuda y un montón de cosas más con el superávit comercial, y voy a tener equilibrio o un pequeño déficit, pero en pesos, en principio, del sector público, hasta que pueda tener un superávit o un equilibrio del sector fiscal. Y esos dos equilibrios me dicen un modelo de desarrollo, y acá viene clarito y contundente, muy similar al que hicimos. Lo que pasa es que acá me entra el vector político, porque hasta ahora estuvimos hablando de técnica, pero ahora viene el vector político. Yo, para que la oligarquía me dé esta, tengo que tener un fuerte poder político, y tengo que tomar la decisión de que por las buenas o por las malas, porque es el interés nacional. Y lo mismo con el petróleo. Yo digo, mire, $35 el barril o a la baja, vamos a hacer bien los costos, porque por ahí estos costos tienen una cantidad de años. Ahora seguramente será menor. Este es el margen justo y razonable, y esto es lo que va a costar el combustible. Ah, voy a tener un lío grande, sí, vamos a tener. Y si la política finalmente es decidir desde el interés nacional y los intereses que representas, ¿con quién vas a discutir? En los términos que el otro te plantee la discusión. No es pensar que no vas a tener discusión. No es pensar que quise y no pude. Para eso ya estuvo la alianza. Es ir por la oligarquía y hacer lo que tenés que hacer. No da la correlación de fuerza. Ah, si no da la correlación de fuerza, entonces eso significa que no voy a ser un modelo peronista. Entonces, ¿para qué llegamos? Miren, muchachos, no podemos ganar las elecciones todavía, porque no podemos hacer peronismo. No, vamos a ganar las elecciones y vamos a hacer cualquier cosa. Bueno, entonces no, es una chantada. O hacemos peronismo o no hacemos nada. Si ganar las elecciones es que tenés poder político. Y lo tenés que construir. Y así nosotros arrancamos con Agustín, Kirchner arrancó con el 22%. Y yo no puedo decir que, bueno, alguna cosa habrá quedado en el tintero, pero las decisiones que podíamos tomar desde la técnica, la política las bancó. Entonces, miren, muchachos, ¿hay que pagar la deuda? Sí. ¿Con quién la pagamos? Con los oligarcas. No da la relación de fuerza. Entonces, ¿qué la quiere pagar? ¿Con los jubilados? Tenemos un lío bárbaro si hacemos eso. Porque lo peor que nos puede pasar es que digamos que somos y después no somos. Es un lío bárbaro, muchachos, esto. Nosotros esto es lo que tenemos que resolver desde la política. El Papa hizo un discurso hace 15 días, y con esto vamos terminando, o 3 semanas, a raíz del viaje de Alberto y el seminario que armó con el Fondo Monetario en la Academia Pontificia, donde había una discusión en la Argentina si la pobreza era estructural o no era estructural. El movimiento Evita decía que era estructural, Grabois y algunos otros muchachos decían que era estructural, y nosotros decíamos la pobreza en la Argentina es circunstancial, al margen del número, al margen del nivel, es circunstancial. No, porque el Papa fue claro en esto, dijo el mundo es rico, por lo tanto alcanza para todo, el problema es la distribución, el problema es el pecado original, no Dios. Si el mundo no alcanzara para todos, es que Dios fue incompleto, y los creyentes decimos Dios es completo, y los que no son creyentes dicen la naturaleza es completa. El problema siempre somos nosotros, el problema es la distribución. El Papa zanjó ese debate y hoy tenemos claro que la pobreza que hay en el mundo y en la Argentina es circunstancial, que depende de nosotros resolver la correcta distribución. Y no hay correcta distribución en la Argentina si no pone la oligarquía lo que hay que poner y los petroleros lo que tienen que poner. Y eso es claramente ya no el ordenamiento de la economía, sino el ordenamiento de la política. Y por eso nosotros también vamos a dar la discusión política, también en el plano de la política. Por eso dijimos en algún momento vamos a armar nuestra herramienta electoral. No vamos a hacer nada que impida el éxito del gobierno de Fernández. Solamente le decimos al gobierno de Fernández que si no hace lo que hay que hacer con la oligarquía y con los petroleros no va a ser exitoso. Y uno aparentemente empieza a olfatear que no va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces no va a hacer nada para que no sea exitoso, pero no nos impidan a nosotros que generemos las condiciones necesarias para que alguna vez, haciendo lo que hay que hacer con la oligarquía y haciendo lo que hay que hacer con el petróleo argentino, la justicia distributiva en este país reine y terminemos con la pobreza. Por eso nosotros, dentro
de los principios y valores permanentes. Y en nuestra doctrina vamos a hacer nuestra herramienta electoral para discutir también desde la política si es que el gobierno de Fernández, del cual nosotros le deseamos todo el éxito, pero me parece que lo estamos viendo caminar y ya nos parece que la cosa viene flojita, no hace lo que tiene que hacer. Porque lo peor que nos podrían pasar a nosotros es quise pero no pude, no me dejaron. Eso ya los progres estamos hartos. Pero aparte de eso, lo peor que nos pueden decir a nosotros es, ¿vieron? Vinieron los peronistas, pero al final lo que había que hacer no lo hicieron. Los peronistas siempre vamos a hacer lo que hay que hacer. Y para eso nosotros nos vamos a organizar también para hacer en la política lo que hay que hacer y que en nuestra patria se termine la pobreza y reine la distribución justa y equitativa. Y cuando eso pase es porque vamos a haber hecho una patria justicialista. Y finalmente, ¿qué queremos los peronistas? Una patria peronista. Gracias, presidente.